Conversamos sobre este tema con Ricardo Valdés. Él ha sido viceministro en el Ministerio del Interior para... o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos este tema? Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? A ver, primero, el ministro del Interior está pero a toda máquina con el tema del penal del Frontón. Ha dicho, no ha habido voluntad, no ha habido voluntad política para hacerlo, porque estaba ahí, había muchos proyectos en el Congreso para construir un penal. ¿Le parece la respuesta a la situación que estamos atravesando ahora? No, para nada. En este caso, más que ministro del Interior, es el ex ministro del Interior, el actual ministro de Justicia. Perdón, es correcto, que, sí. sí, que está tras Sí. esta idea. Él aparentemente se maneja políticamente así, generando anuncios, creando expectativas, y a veces, o sea, y ahí están sus amanecer seguro, todas sus declaraciones de emergencia, siempre muy elocuente, a veces altisonante, amenazante también con la prensa, pero vamos, o sea, con este tipo de alardes poco se consigue. Yo me remito a lo que los expertos afirman y con esto me remito a quienes saben de penales. Hay dos importantes ex jefes del INPE que han hablado sobre el tema hasta tres jefes del INPE que han hablado sobre el tema del Frontón, y los tres, y seguramente hay más, consideran que es absurdo, una locura, inviable, una serie de adjetivos al respecto. En síntesis, resumiendo lo que dicen los tres, dicen costaría más de 5.000 millones de soles volver a poner en marcha el Frontón. Implica desde construir un muelle hasta generarle todos los servicios necesarios, más allá de la infraestructura que requiere para funcionar como un penal. Otro dice, no solamente cuesta eso, sino que además podría albergar a lo sumo 200, quizá con suerte 300 internos. Entonces, si dividimos la inversión de 5.000 millones entre 200 internos, nos damos cuenta que eso es una locura. Es más, un ex jefe del INPE dijo, con ese dinero se puede construir hasta 10 megapenales en el Perú. Entonces, ¿por qué insistir en el tema? Solamente porque está buscando generar a un nivel de popularidad como una persona que está un poco a cargo de la gestión de la seguridad desde el ámbito del sector justicia. Pero finalmente a mi modo de ver, es una gran irresponsabilidad. Ha logrado embarcar en esta situación a la Presidenta de la República. Han subido al mismo, digamos, cuento al ministro de Defensa, al ministro de Educación, al ministro del Interior. Entonces realmente preocupa mucho que algo que no tiene sentido, que es una insensatez, según los expertos en el manejo de penales, se insista en ello. Sobre todo por el altísimo costo que eso implica, cuando se podrían mejorar los penales que se tienen, ampliar los existentes, y pensar, si no, por último, en algo nuevo, en otro lugar donde sí pueda llegar los vehículos para construir, donde se le pueda poner agua, desagüe, luz eléctrica, no solamente pensando en los internos, sino también pensando en el personal que va a tener que estar ahí para poder, digamos, darle la seguridad correspondiente. Eso es, en síntesis, mi opinión con respecto a lo que ha dicho el señor Santibáñez, y secundado por la Presidenta de la República y por otros ministros de Estado. Y mientras tenemos esta realidad, ¿cómo es que en 4 años los delitos de extorsión que vienen acompañados, amarrados al sicariato, se han multiplicado por 10, y principalmente se han agudizado con el gobierno del señor Castillo y la continuación del mismo con la señora Boluarte, ¿no es cierto? Porque el 2021 se reportaban 4.119 casos, ¿no?, al año, y al 2022 ya teníamos 11.647 y el 2023 21.746. Sí, ¿Qué ha ocurrido para que a... se multiplique de este modo esta modalidad de delincuencia? Bueno, en estos momentos la extorsión, yo diría que es el principal problema. En los estudios que hemos hecho desde el Observatorio del Crimen y la Violencia,
Cuando hemos hecho las encuestas a nivel nacional en diversos momentos, tanto en diciembre como en marzo y últimamente en junio, las cifras son realmente muy preocupantes porque cuando nosotros preguntamos si en los últimos 3 meses usted ha recibido algún tipo de llamada o nota extorsiva, en promedio a nivel nacional es más o menos 5 millones de personas lo que dicen sí. 5 millones de personas. Y si vemos solamente Lima es 1.700.000. Entonces, claro, uno dice, esta cifra es gigantesca Claro. y lo es. Y cuando preguntamos si es que a alguien, ya no en los últimos 3 meses, sino en el último año, algún negocio en su barrio, en su entorno, ha cerrado como consecuencia de la extorsión y la inseguridad, entonces tenemos también que solamente en Lima el 50% dice sí, ha cerrado como consecuencia de la inseguridad. Entonces, esto y el 32% a nivel nacional, eso equivale a 7.900.000 personas que nos dicen han cerrado un negocio. O sea, está afectando el desarrollo de la economía en el país este delito específico de como la extorsión. Claro, entonces uno mira y dice, frente a estas cifras, el incremento de las denuncias tiene sentido, porque se han incrementado, obviamente, las acciones como parte de esta estrategia. ¿Por qué? Porque las respuestas del Estado, del Ejecutivo en particular y del Legislativo en un segundo nivel, como consecuencia de sus normas, por cierto, ha sido muy ineficaz. Y ha sido muy ineficaz porque la extorsión no se produce en las calles necesariamente, es decir, se extorsiona por redes, se extorsiona con llamadas telefónicas, con correos electrónicos, con WhatsApp, con Facebook. Entonces no tiene ningún sentido que yo despliegue a las Fuerzas Armadas, tanques y patrulleros en la ciudad para controlar la extorsión, porque no, Claro, eso no lo ven, no van a parecer un mensaje WhatsApp claro. en la calle, ¿no? Entonces, esto ha sido abandonado y también lo que ha sido abandonado ha sido un poco la inteligencia, no solamente operativa, sino la inteligencia estratégica y para eso se requiere usar el enorme caudal de información que tiene el Ministerio Público, pero sobre todo la Policía Nacional. Solamente a nivel de denuncias que están ahí explicadas en los números que mencionó en el Ministerio Público, la policía tiene un número parecido, a diferencia del 7% de uno y otro registro. Estamos hablando de 70.000 denuncias acumuladas, que no tienen una lectura integral. Es decir, si yo reviso una denuncia, reviso otra denuncia, me voy a pasar siglos Claro. tratando de encontrar similitudes entre las denuncias, números telefónicos similares, números de cuentas similares. Eso hay que meterlo en un sistema de Big Data, de inteligencia artificial, para que me modele, para que me cruce datos, para que yo pueda decirle, salen de esta región a estas horas, de estos penales, se depositan en tales cuentas, estos son los negocios más afectados, a esto tengo que darle más seguridad, estos son los barrios más complejos. Esa información solamente se obtiene cuando hay un volumen tan elevado de Claro. denuncias, está haciendo un trabajo tecnológico para obtener información que ayude a la toma de decisiones a nivel de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Si eso no existe, y no va a existir en el Ministerio Público porque ellos no tienen dinero, es más, ya hay un mensaje claro de los fiscales especializados que tienen plata hasta este mes. Octubre, noviembre y diciembre no tienen dinero. Y obviamente el Ejecutivo no les está proporcionando ese dinero, porque no les conviene que el Ministerio Público los investigue. Claro. Eso es una nota al pie de página. Regreso al tema de la extorsión. Entonces, si no se hace esa inversión, entonces no vamos a poder conocer qué está pasando con la extorsión, entonces no vamos a poder tampoco manejarla. Siempre vamos a tener respuestas reactivas. Penal en el frontón, un absurdo. ¿No? Estado de emergencia, otro absurdo, porque yo con estado de emergencia no voy a impedir No los vas a WhatsApp. frenar las llamadas extorsivas y los mensajes que ocurren a cualquier hora del día, de la noche, Tal evidentemente. cual, tal Claro, cual. Y cuando se produce un homicidio, que es la fase final de la extorsión, claro. eso va a ser con el factor sorpresa. Correcto, Ese es el correcto. problema. Ok, entonces, digamos, esta inversión
extraordinaria que anuncian para el penal del Frontón debería dirigirse a esa tecnología, la tecnología y la para capacitación investigar. de los policías de inteligencia para manejar esta tecnología. ¿Se aplica estos sistemas en otras partes del mundo? Claro que sí, los países que Digo, manejan. para la investigación y el control del crimen, obviamente. Sí. Claro, Ajá. claro que sí. En los países desarrollados tienen este tipo, obviamente, de manejo, ¿no? O sea, para poder perfilar el tipo de delincuente, para poder modelar los delitos, se usa no solamente inteligencia operativa, inteligencia también artificial y se usa manejo de la información. La información es muy, muy rica. La información es realmente el poder para luchar contra el crimen. Y eso está en las denuncias, en las pocas denuncias. Porque la cifra negra en extorsión es elevadísima. Es decir, si yo tengo en mis estadísticas volúmenes de 5 millones de personas que han, de alguna forma, dicho que han recibido algún tipo de llamada extorsiva, esto hablando en un lapso de 3 meses, eso significa que eso explica también por qué va subiendo el nivel de denuncias. Claro. Pero Ahora, también hay una cifra negra muy elevada, ojo. claro, es el subregistro. Yo quiero entender qué ha ocurrido entre el 2021 a la fecha que esta modalidad criminal se ha multiplicado exponencialmente. Hay un conjunto de factores. En primer lugar, es que existe una sinergia entre diversas economías ilegales como la minería ilegal, que ha crecido muchísimo, al igual que la trata de personas, al igual que el narcotráfico. No diría que son las tres fuertes y ahí le siguen tala, tráfico de terrenos, contrabando. Entonces, que son negocios que para poder entrar tú requieres de dinero en Ya, efectivo claro. para poder generar, digamos, un emprendimiento criminal, ¿no? Requieres obviamente también de dinero. Y la extorsión genera Claro. mucha caja, genera muchísima, igual que la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, también genera mucha caja. Por eso es que están muy relacionadas en el crecimiento del crimen. Lo otro es que ha crecido la criminalidad transnacional, donde nosotros aquí hay negocios, hay una serie de organizaciones criminales, no solamente venezolanas, brasileras, colombianas, que están actuando también en el Perú, y Perú también está actuando en el extranjero. O sea, ya hay una internacionalización del crimen, donde hay una fluidez muy grande de capitales ilícitos. Entonces, esto es lo que está generando que si yo quiero entrar en el negocio ilegal, en una economía como la peruana, que es marcadamente informal, Ok. yo requiero de efectivo permanente, y eso me lo da la extorsión. Entonces, está la informalidad del país ah, y la permeabilidad, creo yo, la normalización de la violencia y una cifra más. O sea, creo que estamos como que convivimos con eso y se está normalizando. Pero esas son las condiciones que están generando que esto crezca, porque yo me pregunto, en un país donde están las reglas claras, donde la formalidad es mayor, digamos, donde los mecanismos y los controles son más altos y los servicios del Estado mejores, quizás no fuera el terreno propicio para que esto ocurra. O sea, hay temas estructurales de fondo. Tal cual, tal cual. Hay temas estructurales de fondo, hay necesidad de ampliar la presencia del Estado Claro. en muchos otros lugares, pero hay otros dos elementos que también son tremendamente nocivos, sobre todo la corrupción. La corrupción también es transversal, Claro. la corrupción se ha convertido en un gran acelerador de la criminalidad, ¿no? Y que forma parte de la sostenibilidad sumado a la impunidad, Claro. como consecuencia de la falta de recursos y la falta de preparación y de la lentitud de los procesos judiciales, que también me generan impunidad, donde los penales sí son un factor importante, pero también tampoco se está recurriendo a la tecnología para controlar penales, que son uno de los focos de la Claro. extorsión también, por cierto. Entonces, sí, es un problema integral que requiere soluciones integrales, que requiere inversión, pero no en absurdos como en el penal de Frontón, donde esos 5.000 millones que los expertos dicen que costaría, quizás un poco menos o quizás un poco más, pero la cifra es obscena, es grosera, sobre todo existiendo la gran cantidad de limitaciones y todas las cosas que se podrían hacer para la seguridad solamente contemplando esa cifra. Hay muchas cosas que se pueden hacer en los penales,
pero no las están viendo de manera, digamos, inteligente. Ricardo, te agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Con gusto. Hasta Buenas pronto. tardes. Gracias. Gracias.